En Visión Global, la tertulia de los negocios. Pasan 43 minutos de las 8 de la tarde, bueno, de las 8 de la noche ya, una hora menos en la Comunidad Canaria, porque hasta que este fin de semana no cambie la hora todavía a estas horas sigue siendo, o ya empieza a ser de noche, y empiezo a saludar a nuestros invitados. Guillermo Santos, socio de iCapital. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿Qué Gemma. tal todo? Pues muy bien. Hoy he estado en las Islas Canarias y ahora estoy en Anda, Madrid. las Islas Afortunadas. Sí, pues son muy afortunadas. Es un trotamundos. Ya, este la hombre, semana pasada en Zaragoza. Sí, bueno, tenemos una oficina allí y otra hemos bueno. abierto en Canarias, en Las Palmas, ¿Y qué y tal? hemos ido. Pues bien, es ¿Sí? un sitio. Yo lo conozco algo, las Islas Canarias, por responsabilidades además pasadas. Es un sitio muy especial, ¿eh? Porque aparte de la insularidad, que es evidente, tiene la peculiaridad de muchísimos no residentes, muchísimos, como sabemos, muchos indios, con los probablemente patrimonios mayores de la isla, y luego muchos empresarios importantes que son de Canarias, que a veces vienen a la península, otras veces no. En fin, a mí me resulta interesantísimo más ir de vacaciones, claro. Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global. Íñigo, buenas noches. Muy buenas noches, Gemma. Íñigo aquí, al pie del cañón, a mi Yo, lado. como siempre, ya lo sabes, que soy fan de los estudios. Y sobre Canarias, la verdad es que es una zona en la que el sector de la gestión de activos está cada vez incrementando más su actividad. Es curioso, pero cada vez, de la gestión de activos y de la banca privada en general. Y los típicos rondas de eventos que solo incluían las principales ciudades españolas de la península, peninsulares, ya. ahora también incluyen las principales ciudades españolas también insulares. Ah, mira. Y Canarias pues está presente en todas ellas, pues diferentes islas en cada momento, pero está presente, o sea que coincido con Guillermo en esa imagen que desde luego lleva mejorando varios años y que seguro afortunadamente que es también. consecuencia del buen hacer, seguro. Sí. Y saludo a Carlos Ladero, responsable del departamento de GPM Asset Management. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues hombre, ya veo que no tan bien como Guillermo. Desde aquí, pues decirle que ya sabe que a los amigos hay que invitarle a las inauguraciones de las nuevas sucursales y bueno, si son en Canarias más Fíjate, si es que nos más habría dado a tiempo gastos pagados, nos habría dado tiempo a hacer el programa. Sí, Es que no. Saliendo anoche, Claro. y pasando un día ahí estupendo. Podríamos hacer el programa desde Claro, el oye, hotel, que es una cosa muy típica de la radio últimamente. Sí, vamos. Podríamos desplazarnos Yo- un jueves cualquiera. Mira, Carlos el técnico también dice que que nos apuntamos encantados. Me parece que se apunta, pero Sí, ya. sí, nos Por apuntamos. Guillermo no te queda otra, o sea que Claro. Yo tomo la palabra, Te ¿eh? tienes que comprometer. No, tomo la palabra hoy 22, 21. 22 de marzo del 18, el día que comienza el desplome de las bolsas. No, esto no es verdad. No es verdad. ¿Qué está pasando en las bolsas? 700 puntos se está dejando ahora el índice de Dow Jones. A ver, Guillermo, Pues, ¿qué pasa? ¿Esto la culpa la tiene Trump? La culpa la tiene Trump. A ver, cuando las bolsas caen, en ese momento se busca culpables, ¿eh? Hay veces que no, pero la mayoría de las veces es así. Ahora es evidente que el culpable tiene que ser Trump porque ha hecho cosas malas, como poner aranceles, que es una travesura de las más feas porque perjudica a muchos países, perjudica al comercio, perjudica con ello al crecimiento y al final perjudica a las empresas. Y así pues las bolsas bajan, ¿no? Quiero decir que tiene una coherencia. ¿Qué sucede? Que las bolsas se adelantan, sobrereaccionan, y este es un buen ejemplo de adelantamiento y sobrereacción a cosas que no sabemos qué va a pasar. Es más, el tema de los aranceles del acero y del aluminio es peccata minuta, porque además los principales importadores de estas materias primas a Estados Unidos son Canadá y México, los cuales no entran en los aranceles porque hay un tratado aparte, ya sabemos. Bien, luego China no lo es tampoco. Corea creo que exporta 5 veces más que China en estas materias primas. Entonces, realmente, ¿dónde está el problema? ¿Hay problema? Claro, hombre, mejor que no. Pero ¿dónde está el problema? ¿Se sobredimensiona? Por ahora, sin duda. Hoy he leído que parece que con Europa no va a haber aranceles nuevos. Lástima por lo de la pasta esta de cacahuete que hablamos el otro día. Pero, en fin, yo creo que se está sobredimensionando el problema, si bien
una guerra de comercio como una guerra de divisas, ambas en todo caso siempre están íntimamente unidas, es una cosa francamente negativa para los mercados, aunque tengan un buen fondo de beneficios empresariales como están teniendo. Entonces, mi opinión es una sobrereacción. Si bien vamos a ver, porque de Trump se puede esperar muchas cosas, yo creo que como buen empresario no va a llegar la sangre al río y que lo mejor es tener paciencia. Íñigo, Pues la sangre ha llegado, porque ya hoy ha anunciado y ha firmado 60.000 millones de aranceles a China. Ahora falta saber producto por producto y detalle por detalle, pero Sí. firmado ya está firmado. Sí, sí. La verdad es que Íñigo. estamos en un momento un poco curioso, ¿no? Yo creo que en los últimos movimientos se ha hablado en general en la prensa, por muchos analistas, prensa especializada sobre todo, ¿no? De pues, qué puede estar provocando este tipo de movimientos. Y se hablaba desde esa sobrereacción que comenta Guillermo de muchos analistas a la influencia que tienen pues gestores automatizados en este tipo de jornadas en la que todo parece irse de control, ¿no? Si sumas ambas cosas, pues quizá puedes tener ese efecto, digamos, de los gestores automatizados con una sobrereacción de los operadores, pues muchas veces te puedes encontrar con movimientos de este estilo. Yo pienso que es una nueva normalidad, ¿no? A la que nos tenemos que acostumbrar, y así lo escribí en un artículo hace tiempo. Al final, este tipo de gestión automatizada, más agresiva, pues es una nueva realidad y ha venido para quedarse y es perfectamente compatible con todo lo que ya conocíamos, pero es verdad que los mercados, pues bueno, hasta que terminemos de adaptarnos a este boom, que no olvidemos que está creciendo a una velocidad muy importante, pues probablemente sobrereaccionen a muchas cosas que hace años no hubieran generado los mismos movimientos. Bien, es verdad que este efecto también me parece aplicable en el otro sentido, es decir, cuando tengamos un día positivo es probable que también haya un día un poco mejor de lo que cabría esperar, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva realidad con días de muy poca volatilidad y otros días de mucha, y hay que también saber, en fin, navegar en ella. Yo estoy seguro que muchos gestores lo sabrán, Carlos, que conoce a muchísimos, y Guillermo seguro que también que así lo ven, vamos. Carlos. Pues hombre, en el caso de Trump, yo creo que este tipo, pues ya demostró que son bocazas, pero que en el fondo sí que tiene cierta parte de razón si no fuera el presidente de Estados Unidos, si fuera el presidente de una multinacional o como menos, cuanto menos de una ciudad pequeñita de Estados Unidos. Pero bueno, desgraciadamente es el presidente de Estados Unidos y él lo que un poco reclama es decir que, bueno, pues quien es cierto que bueno, lo de la propiedad intelectual no lo lleva muy bien. Empiezan a verse muchas compañías amenazadas. El otro día había una noticia donde decía que, por ejemplo, Xiaomi, que es una de las compañías que más móviles venden en el mundo, incluso por encima de Apple, pues parece que sí que veía que era una seria amenaza para el imperio americano. Lo que ven es que pues bueno, se copia mucho y eso yo creo que afecta a todo el mundo. Es decir, China al final vive de copiar, de bajar costes y reducirlos, bajar la calidad y vender. Y bueno, es lo que dice que tiene un déficit de Estados Unidos frente a China de $100.000 millones y que bueno, pues que la forma de acabar con él es poniendo aranceles pues a X productos. Vamos a ver, ya sabemos que lo que dice Trana, luego lo que hace y realmente si la sangre llega o no llega al río, pues lo veremos. Pero sí que es cierto que todo esto pues está afectando negativamente a los mercados y ya lo decíamos y lo llevamos 2 años diciendo que en algún momento el mercado tiene que caer, simplemente porque al final el mercado no es infinitamente alcista, si no sería fácil. Entonces, bueno, pues como decía Guillermo, pues parece que el Trump, ¿vale? Sí que es cierto que yo creo que los mercados empezaron a moverse después de las declaraciones de la FED, ¿vale? Donde al final y al cabo parece que ya no hay un gobierno, bueno, en este caso unos miembros lobbies, sino todo lo contrario, es decir, el señor Jerome Powell ha dicho que se van a subir los tipos, se van a subir de forma continuada y se va a normalizar la política de la FED. Yo creo que es más quizá eso que bueno, esa guerra comercial que también está ahí, ¿vale? Pero de Donald Trump yo siempre he dicho lo mismo, es decir, hay que creerse lo justo y yo creo que es imposible, es decir, yo creo que es materialmente imposible que se apliquen esos $60.000, esos 60.000 millones que se anuncian, ¿vale? de aranceles. Supongo que será muchísimo menos. Pero bueno, de momento pues ya ha puesto su granito de arena para colaborar. Ella ha puesto su firma. Exacto, que es lo que yo creo que le importa más que luego lo que se haga. No, eso está fuera de duda, vamos. Es que esto como el Brexit,
Sí. otras cosas así como... Sí, pero el Brexit no tiene vuelta atrás. No, bueno, Bueno, vale. Ya Eso, veremos. todo Ahora- tiene vuelta atrás, yo sí, creo. casi todo. Sí, casi todo. No, casi pero todo. estas cosas así un poquito vagas en esta fase del desarrollo, hasta que no se concretan, no se pueden cuantificar, y la reacción de los mercados es a sobrereaccionar casi siempre porque piensan que vamos a ir a lo peor, y entonces lo mejor es irte corriendo a casa con tu dinero y vender los títulos. También ¿no? muchas subidas de tipos, quizá más de las esperadas. A veces, si hubiera pasado ayer eso, también hubiera habido una sobrereacción. Pero el problema de la cuantificación de consecuencias económicas en las compañías, que son las que al final ganan dinero o no y cotizan en bolsa, estamos muy lejos de verlo en el tema este de los aranceles. Que quizás luego pues veamos que efectivamente tiene un efecto demasiado negativo. Pero yo todavía tengo mis serias dudas, y para mí esto es más una sobrereacción que otra cosa. Íñigo. La verdad es que al final las decisiones políticas siempre tienen algún tipo de influencia en la economía, pero no pueden influir directamente de un día para otro en los mercados. Esto está fuera de toda duda, ¿no? Entonces, Pero se supone que todo esto estaba ya algo descontado. bueno, Porque los anuncios de Trump, bueno, pues te los puedes creer más, menos, pero ya Sí, lo iba anunciando. pero al final- ahora es como que vuelve otra vez o a juntarse todo como en un mismo día. cuando tienes los modelos y cambias una pequeña variable, pues puede haber cambios pues que sean bastante importantes, ¿no? Y seguramente esa sobrereacción pues dura una jornada. Muchos agentes se dejan llevar quizá por titulares, por bueno, pues un poco por el ruido mediático que generan también este tipo de cosas, y existe esa sobrereacción. Yo creo que lo importante es que los inversores en general entiendan que conviene quedarse fuera de todo este tipo de batallas pues más mediáticas que reales en términos económicos, ¿no? O sea, al final conviene mantener la calma, entender que no se van a pegar ningún tiro en el pie, de la misma forma que la Fed no va a hacer nada que dé al traste con el trabajo que ha hecho durante los últimos años. Estoy seguro que Donald Trump, con esa visión de empresario, en línea un poco con lo que comenta Carlos, ¿no? Que muchas veces no será posible al final acabar haciéndolo. Yo estoy convencido de que no cometerán ningún error de un gran calado, ¿no? Por lo tanto, este tipo de movimientos creo que responden un poco más a esa situación de ruido un poco extendido que en los últimos meses hemos visto que está muy a la orden del día. O sea, son movimientos que van acordes con lo que hemos visto recientemente en los mercados, ¿no? Días con mucha volatilidad que siguen otros días pues muy tranquilitos. Será la primavera. Bueno, veremos. Al final lo importante es ver las cosas con un poco de amplitud y ver cómo sigue evolucionando el año, y bueno, pues no dejarse llevar tanto por el movimiento de un día, sino intentar ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Y yo creo que tanto la política monetaria, que sí que es un factor muy importante para los mercados, como el crecimiento económico, pues apoyan que todo siga una normalidad, ¿no? Por lo tanto, tomar un poco de distancia y seguir esperando a que los datos pues sigan reforzando las cotizaciones, que al final es lo que importa, ¿no? Carlos, ¿estás de acuerdo? Tomar un poco de distancia y ver los toros desde la barrera, como se dice. Hombre, yo creo que esa es la tendencia, es decir, que estén invertidos, sobre todo ahora que está tan de moda el valor, pues va a seguir invertido. Es decir, esto entre comillas les da igual. Sí que es cierto que sufrirán más valores, pues como hayamos visto Arcelor, ¿vale? Que al final sí que puede estar más en medio de esta guerra de Trump con los chinos, pero el mercado no reacciona mal. Yo me sigo fijando, me llevo fijando mucho tiempo. Yo creo que mientras no veamos sustos ahí, no veamos cosas raras, pues no va a pasar nada. Pues en el bono de 10 años, tanto español como alemán, en España, bueno, pues simplemente por patriotismo, no por otra cosa, pero estamos siguiendo, veamos un bono al 1,28, un al 1,93. Me preocupa quizá algo, y sí que ha habido movimientos, entre comillas, extraños. Un petróleo en $70, tal como está la situación, no debería tener mucha lógica. Y sí que me sigue preocupando, pues una ventaja, es decir, un euro-dólar a 1,23, con un Brexit que entre este año que viene, como bien dices, a pesar de que Guillermo sea escéptico, se tiene que resolver de alguna manera, y se resuelva como se resuelva, no va a ser bueno para Europa. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido, salvo estas declaraciones de Trump, de que el dólar siga débil y el euro tan fuerte. Pero sí que pienso que mientras veamos tipos de bonos a esos niveles, es que el subyacente el problema no va a ser tal, y obviamente la renta variable pues sí tiene cierta volatilidad.
nos fastidia por ser españoles y estar en niveles muy bajos y ver Estados Unidos pues que ha llegado donde ha llegado y que algo tiene que corregir, pero yo creo que todavía no es el momento que llegue la sangre del río. La sangre tiene que llegar siempre por los bonos, es decir, y sí que preocupa que Estados Unidos normalice su situación, porque en algún momento Europa lo tiene que hacer y en ese momento... Carlos, perdona que te interrumpa, es que tenemos que hacer una pequeña pausa para llegar a las 9 de la noche, después retomamos y te cedo la palabra. Perdóname por interrumpirte. No te preocupes. Venga, hasta ahora mismo. ¿Sabe que los países emergentes suponen hoy más de 2/3 de la economía mundial y que 7 de cada 10 puntos de crecimiento económico provienen de dichos países? Hace más de 30 años lanzamos el primer fondo del mundo que invierte en mercados emergentes. En Franklin Templeton le facilitamos el acceso a estas oportunidades únicas mediante una completa gama de fondos de inversión de renta fija y renta variable. Franklin Templeton, 91 426 3600. Conozca el potencial emergente. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina Mapfre. Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Cocina mediterránea con toques renovados en Restaurante Al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada. Pescados, arroces y carnes a la parrilla, gran selección de vinos y una terraza para disfrutar todo el año. Restaurante Al Punto, Avenida Machu Picchu 85, en Conde Orgaz, servicio de aparcacoches. Reservas 91 300 14 47 o alpunto85.com. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Nueve de la noche, 8 en la Comunidad Canaria y la bolsa americana a puntito de echar el cierre. Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre. Pues a falta de los últimos ajustes, el Dow Jones Industriales pierde más de 700 puntos, 722 puntos, un 2,93%, 23.960 puntos. Y si echamos un vistazo dentro de los 30 componentes del Dow Jones, las compañías más castigadas son las que podrían verse más afectadas por esa guerra comercial con China. Hablamos de Caterpillar, el fabricante de maquinaria agrícola, un 5,75% se ha dejado, o Boeing, la compañía aeronáutica, que retrocede un 5,21%, y al cierre ni una sola de las 30 compañías del Dow Jones en positivo. Coca-Cola ha sido la que menos ha perdido, un 0,58%. Tenemos al Nasdaq Composite, que baja un 2,43% en los 7.166 puntos, y el S&P 500, que retrocede un 2,52% en los 2.643 puntos. Y tenemos en los mercados de divisas al euro en los 1,2315 dólares. Pues así cierra la principal bolsa del mundo. Volvemos a nuestro tiempo de tertulia. Les recuerdo que me acompañan Guillermo Santos, socio de iCapital, Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global, y Carlos Ladero, que es el responsable del departamento de GPM Asset Management. Carlos, buenas noches de nuevo y perdona que te había interrumpido antes. Cuéntanos. No te preocupes, la hora manda y las desconexiones también, así que nada. Yo espero que ahora, además me veáis mejor, sí, ¿no? Además ahora se te escucha muchísimo mejor.
Genial. Pues sí, nada. porque antes se te estaba escuchando como entrecortado y no terminábamos de escucharte bien. Pues Bueno. listo. Entonces nada, acababa. Simplemente digo que tenemos que seguir mirando, nosotros seguimos por lo menos mirando mucho la deuda, ¿vale? Mientras no veamos movimientos fuertes en deuda, no vamos a pensar que hay algo detrás que nos pueda hacer pensar que la bolsa se va a pegar ese batacazo que muchos esperan y esperamos, y aquí pluralizo, pero bueno, lo cierto es que ya digo, hay dos cosas que entre comillas pueden ser oportunidades. Yo creo que una es el petróleo, no tiene mucho sentido que esté en los precios que está, y otra es el euro-dólar, que creo que debería estar más abajo, el dólar ser más fuerte que el euro. Entonces, bueno, podemos jugar con eso, ya que las valoraciones siguen estando caras, pues bueno, podemos jugar con divisa y con petróleo. Guillermo, sí. En las apuestas de Carlos no coincido, pero sí plenamente en el tema de los bonos, hasta el punto que gente sabia, que no hay mucha y probablemente tampoco sean sabios, pero son gente que yo más o menos me fío. Y opinaba el otro día, estuve con él, el jefe de renta fija de Bontobel, una gestora global, de origen suizo, y este buen hombre venía a decir, claro, que Dios, por mucho que le den vueltas, no ven inflación, entonces no ven riesgo en los bonos, y entonces no ven riesgo global en el mercado, que es exactamente lo mismo que ha dicho Carlos Ladero. Aquí hay un elemento, que es la madre del cordero, y al final el gran reto de la disrupción tecnológica y todo esto que se habla tanto en el siglo XXI, la digitalización. ¿Hasta qué punto las fuerzas deflacionistas o antiinflacionistas, mejor dicho, van a seguir poniendo un techo a la inflación, como está sucediendo en estos últimos años, ligado todo ello también a un control salarial muy fuerte y ligado asimismo a algo así como, llamémosle, lo que le llama Pinco, ¿no? Una nueva normalidad en el crecimiento débil que parece que se viene a quedar. ¿Hasta qué punto esas fuerzas son de verdad suficientemente potentes como para frenar una tendencia que antes jamás se ha frenado, que es la inflación, cuando ha habido crecimiento durante un ciclo? Esa es la gran cuestión. Si esas fuerzas lo siguen frenando, probablemente los bonos aguanten y probablemente el mercado de bolsas también, el de acciones también. Íñigo. Bueno, yo creo que al fin y al cabo las grandes zonas económicas, desde luego Estados Unidos, en fin, funciona como una locomotora y sigue haciéndolo a pesar de todo el ruido que levanta su presidente. Y Europa yo creo que está en una fase bueno, pues sin duda muy complicada políticamente, pero que económicamente, pues bueno, vamos poco a poco recuperando, digamos, el mejor tono, ¿no? La política monetaria está de retirada y yo estoy convencido de que la forma en la que esta política monetaria salga de la escena también influirá mucho en el devenir de todo este tipo de activos, ¿no? Todos sabemos que una decisión quizá un poco más agresiva por parte de los bancos centrales en un sentido u otro podría mover mucho pues la renta fija, sobre todo títulos de gobierno, podría mover también la renta variable, ¿no? Yo creo que en este sentido ambas autoridades monetarias están siendo bastante coherentes con lo que han dicho y creo que mientras siga así, mientras sigan siendo coherentes, haciendo las cosas poco a poco, no dejándose influir por el ruido mediático, no debería haber un gran susto en el mercado, independientemente de que bueno, las expectativas para, por ejemplo, la renta fija pues no pueden ser las mejores por una razón obvia, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido de que la política monetaria apoyaría, puede apoyar, si no se la cargan, por decirlo de alguna forma, si no deciden tomar medidas drásticas, pues que todo evolucione correctamente y no exista un mayor riesgo. Yo, vamos, estoy convencido de que los mercados deben reflejar ese buen crecimiento, sobre todo tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Por lo tanto... Carlos, empezamos por la primera comparecencia del nuevo presidente de la Reserva Federal. ¿Qué te gustó? ¿Qué destacarías? Pues hombre, me gustó una cosa y es algo que yo creo que viene un poco a colación de lo que estamos hablando. Es decir, el señor Powell es alguien que lo que dijo más o menos es debemos subir tipos porque estamos preparados para hacerlo, somos capaces de soportarlo y debemos normalizar una situación que hasta ahora no lo ha sido, porque Estados Unidos ha conseguido volver a recuperar el pulso pre-crisis.
lo que me preocupa muchísimo es Europa, es decir, en Europa tenemos que ser conscientes que seguimos tipos cero. Sí que es cierto que llevamos un delay, ¿vale? Cuando Estados Unidos la FED empezó a actuar, más o menos Europa, como siempre, actuó mal y tarde, y empezamos después de todos los problemas griegos y demás, pues prácticamente en 2013-2014 a llevar una política muy similar a la que hizo la FED. Bien, el problema es que Europa, yo creo que ahora mismo, pese a que la economía no va mal, obviamente, vuelve a recuperar, sobre todo la empresa, vuelve a recuperar ritmo, pero sigue siendo hiper dependiente de las compras de bonos que está haciendo el Banco Central Europeo, aunque haya disminuido ese ritmo. Y el problema que tiene es que Estados Unidos es una unidad, ¿vale? Europa no lo es, ¿vale? Y el problema puede venir de cuando la FED, cuando el BCE empiece no a recomprar esos bonos, ¿vale? Es decir, oye, vamos a dejar de respaldar bonos europeos de cualquier país, y bien, seguramente que Alemania no tenga ningún problema, pero vamos a ver qué nos vuelve a pasar a nosotros, porque estamos pagando unos tipos prácticamente que no tienen nada que ver con el riesgo país que tenemos. Lo está haciendo Portugal, lo está haciendo Italia, incluso Francia. Entonces eso es lo que me preocupa. Es decir, Estados Unidos está preparado, y el señor Powell lo dijo, ¿vale?, a llevar a normalizar la política. Y ¿vale? no se van a pegar un tiro en el pie. O sea, es que no van a tirar al traste. Yo creo que es un ejercicio también de sentido común, ¿no? Ninguna de las dos autoridades monetarias creo que está dispuesta a hacerlo. Sí, pero la FED se lo puede permitir, ¿vale?, y el BCE no. Y el BCE yo creo que no tiene una solución para poder permitírselo. Esa es mi gran duda, y ahora mismo mi gran incógnita. Es decir, la FED lo está haciendo, y el señor Powell lo está haciendo, y así lo dijo ayer. Bien, ahora a ver si vemos al señor Draghi decir un poco lo mismo. Me costaría horrores, y sobre todo me costaría mucho predecir qué puede pasar cuando el BCE haga lo que está haciendo la FED. Es decir, si también se va a normalizar la economía europea porque sigue empujando, bla, 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 o realmente tenemos un problema que no hemos solucionado, y esta, entre comillas, Unión Europea no está la Unión, y volvemos a tener problemas. Quizá esa Europa a dos velocidades, ¿no?, que se ha comentado tanto, incluso que podríamos decir que puede haber hasta tres, ¿no? O sea, que al final hay países, como dices, en una situación muy distinta, y esa falta de unidad, pues sí que es verdad que en esa retirada puede hacer sufrir a unos países más que otros. Alemania no cabe duda de que estará preparada, ¿no? Pero también creo que en ese sentido el BCE hará las cosas poco a poco. Probablemente tardemos más en salir de lo que vaya a tardar. Mi pregunta es cómo. No sé si Guillermo, que es un tío bastante despierto, más después de venir de Canarias, que lleva una hora más de vida, nos puede sacar y darnos, como digo yo, un poco el camino a seguir. Pero es que yo te digo en serio, lo creo que lo hemos hablado muchas veces los tres, yo no encuentro una solución a Europa. Igual que Estados Unidos sí, le está haciendo lo que yo pensaba que iba a hacer, y lo está haciendo muy bien. En Europa no lo encuentro. O sea... Bueno, yo es que para mí la única solución, o sea, si el problema, que es el que creo Carlos pone más sobre la mesa, es la posibilidad de que Europa tenga que reestructurar, parte de Europa, su deuda. Entonces, reestructurar es ampliar plazos, puede ser incluso llegar a un impago, ¿no?, a un default, o algunas medidas que se lleven a cabo por digamos, que no tienes dinero para pagar a tus deudores, pues... a tus acreedores, perdón. A ver, si ese es el problema, que es como mínimo un gran problema y buena parte del enorme problema de la desunión europea, tiene una solución, que es crecer más, que es lo que en Europa se intenta Draghi. Draghi sabe que si hay poco crecimiento volveremos al borde del precipicio, como estuvimos hace 4 años y pico, y que si el crecimiento ayuda, pues mañana viernes Standard & Poor's, la agencia, puede que suba el rating de España, ¿no? Yo creo que lo subirá, está más que descontado por la prima de riesgo, porque se ha pegado un rally importante, pero bueno, bien, al final son señales de normalización que llevan viniendo desde... El problema es que el crecimiento actual es muy débil dentro de el que sería necesario para que la deuda volviera, aunque fuera a los criterios de Maastricht, que si recordamos era el 60% del Producto Interior Bruto. Pues estamos casi al doble todavía, ¿no? Al menos por países. Y con un paro muy importante. En la eurozona sí, y por países efectivamente también, los países del sur, sobre todo España, pues con un paro elevadísimo. En
definitiva, que si no hay crecimiento, el 3 quizá no, pero 5 a 8 años podría haber una reestructuración de deuda de una serie de países, incluidos España. Pues es probable, incluso bastante probable. Que el crecimiento es necesario para que eso no pase, vamos, eso es indubitado. Que para que haya ese crecimiento Draghi vas a hacer todo lo posible, incluso matar a su posible, bueno, envenenar, ¿no? Porque no lo va a matar de un tal, a su posible heredero alemán y poner a otro más... ¿Has visto muchas películas de suspense? No, últimamente con lo de Londres, de los espías rusos, que me estoy apasionado. Pero lo peor que le podría pasar a Europa ahora es volver a la ortodoxia, porque si vuelve a la ortodoxia, vamos a decirlo alemán, ahí sí que es clarísimo que la Europa de dos velocidades pasado mañana. Y la Europa de dos velocidades, atención, es que España estaría altamente probable en como mínimo en la parte alta, o sea, en la segunda, aunque sea en la parte alta, pero en la de los lentos, y eso nos empobrecería enormemente, especialmente si toca la divisa, que entonces ya pues échate a llorar. Lo que está pasando en Grecia, por ejemplo, que a Grecia no es que pues siguen pasando canutas, y las pasaron canutísimas. Pues lo que está pasando hoy en Grecia, que Grecia está creciendo, porque tiene un PIB favorable. Sin el euro, vamos, jamás de los jamases. Esto que te dicen, no, te has perdido la soberanía monetaria, no has podido devaluar y claro, es que no tienes posibilidad de salir del agujero. No. Si no hubiera sido por el euro y el apoyo de instituciones, por supuesto el BCE a la cabeza, Grecia estaría en el caos todavía como estuvo hace 4 años, ¿no? Íñigo. Hombre, no cabe duda que con crecimiento todo funciona, ¿no? Cuando uno tiene una empresa, uno sabe que tiene una determinada capacidad de endeudamiento y esa capacidad pues la determina muchas veces esa capacidad de crecimiento. Si tú eres capaz de garantizarte o de asegurarte un crecimiento recurrente, pues eres capaz de ir aumentando tu deuda y repagándola poco a poco, ¿no? Siempre con diferentes niveles de prudencia. Pues igual creo que sucede con los países. El problema es que hay una deuda desbocada en general, ¿no? Y mientras que debería ser un objetivo reducirla, pues todavía estamos fomentando el crecimiento, pagándolo pues con los años venideros. Y eso pues es arriesgado, pero también creo que, como comentaba, en línea con lo que comentaba Guillermo, creo que también es lo que hay que hacer, ¿no? Después de la que hemos pasado, pues conviene arriesgar un poco más, ¿no? Y buscar ese crecimiento adicional. Yo creo que la Europa a dos velocidades va a ser una realidad en los próximos años. La economía global se está dividiendo, ¿no? en dos grandes sectores, ¿no? En el sector del lujo y en el sector del low cost, y eso al final en una economía real pues se puede acabar traduciendo igualmente, ¿no? Y habrá países que sobre todo mientras sigan siendo entidades soberanas independientes, ¿no? Un poco cogiendo la crítica de Carlos, esa desunión de Europa, pues va a ser muy difícil salvarnos de esa Europa a dos velocidades, ¿no? Puesto que habrá, como hay ya hoy en día, unos países que sean punteros tecnológicamente y otros que se caracterizan por actividades de menor valor añadido, ¿no? Lo cual hoy en día, en un mundo tan tecnológico, pues tiene unas consecuencias importantes. En cualquier caso, yo sigo confiando en los bancos centrales. No creo que vayan a cometer el error, como decía, y lo vuelvo a repetir porque me parece importante que vayan a dar al traste con todo lo que se ha hecho. Yo creo que han sido unos años muy difíciles y que se ha visto que las medidas están funcionando y ahora la clave es salir bien de ellas. Bueno, esperemos que, sobre todo en el caso de Europa, como bien advierten mis compañeros, bueno, pues esta salida sea progresiva, avisada y anunciada, y que a mí me parecen dos cosas muy importantes en este tipo de medidas y que no genere pánico, que venga apoyada por un crecimiento y generación de empleo, que al final es lo que yo creo que muchos de los países que estamos en esa zona baja que comentaba Guillermo, pues necesitamos, ¿no? Generar muchos puestos de trabajo en los próximos años para que ese momento más complicado que vendrá pues no nos afecte demasiado. Carlos, ¿y si llega el tándem al BCE en 2019, Bateman-Guindos?
Joder. esa sería buena, es decir, la verdad es que fíjate, y esto ya en plan chascarrillos, yo Guindos me parece que es un destroyer, vaya donde vaya acaba mal, con lo cual yo creo que ahí mejor no hacer comentarios porque podría ser el inicio del fin. No lo sé, es decir, vamos a ver, yo creo que al fin y al cabo las políticas del BCE no van marcadas por quien esté presidiendo el BCE, sino directamente por las necesidades. Y yo creo que ahí hay una cosa, es decir, parece que achacamos un poco los problemas siempre al BCE, a lo que ha actuado, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, como lo hacíamos con la FED, y el problema es de los países. Yo creo que aquí tenemos que ser conscientes de que el BCE actúa porque obviamente los tipos que se están pagando por deuda en países periféricos como España, Italia y compañía es tremenda, es insostenible. Lo que hacen en estos años, obviamente con todas las recompras de deuda y bajando los tipos, es aplanar la línea, y lo que se pide a los países es decir, vale, como decía Guillermo, oye, bajar también un poco el gasto, incrementar los ingresos y vamos a conseguir un equilibrio. ¿Qué pensaba? Y yo creo que ahí está el problema del BCE, que más o menos por estas fechas, en 2020 como máximo, estaría equilibrado, es decir, un país como España podría estar otra vez en un torno al 75-80% de PIB de deuda y bueno, pues con una curva de tipos plana, ¿vale?, más baja que la actual, que permitiera pues volver a, pues yo que sé, España debe estar pagando un bono a 10 años en torno al 3%, pues no estaría fuera de riesgo. Pero como esto no está pasando, es decir, ese es el problema, esa es mi pregunta. Ya me da igual que sea Draghi o que sea quien esté, ¿vale? Es decir, si los estados no han cumplido, los bancos, que esa es la siguiente, es decir, los grandes bancos europeos están mal y siguen mal, por mucho que alguno piense que no sé, que los balances que está presentando Santander o BBVA son buenos, bueno, son buenos, relativamente buenos. Recordemos que sin tipos y sin márgenes, pues siguen siendo los márgenes muy pequeños. Entonces, esa es mi gran duda, es decir, no es un problema del Banco Central. El Banco Central ha hecho lo que tenía que hacer y Draghi ha hecho muy bien su trabajo. El problema es que los estados no lo han hecho, y como los estados no lo han hecho, pues no puede ser un sine die de Draghi, y sobre todo los alemanes, que como bien decía Guillermo Íñigo, estos señores pues en algún momento acabarán por decir, oye, mira, pues se acabó. Y una Europa de dos velocidades es muy complicada. Y ya para terminar, porque nos queda poco tiempo, pero sí que quiero preguntaros, Facebook. Como tantas cosas... ¿Qué miedo me estás dando? No, pero es que al final, ¿qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Ha habido una filtración, pero a ver, ¿quién duda de que datos de Facebook y de otras empresas que patrocinan, poseen redes sociales, se filtran? Vamos, una cosa absoluta. Lo que pasa es que en este caso ha sido una dimensión muy elevada y la verdad, la compañía para mí ha llevado a cabo una defensa de su posición muy francamente equivocada. lamentable. Sí, o sea, muy equivocada. No se dan cuenta, probablemente como son todos multimillonarios, todos los ejecutivos de Facebook pues están relajados, ¿no? Como si nada pasara. Y pasa que, por supuesto, Facebook podría perder la confianza en los mercados. Vamos, los chinos están frotando las manos, ¡hombre!, más felices que para qué. Entonces, yo creo que esto pues se traducirá en una serie de medidas de seguridad informática y demás, y unos compromisos y demás, y pasará. Final... Pero los miles de millones de capitalización que se ha dejado Facebook por el camino, igual tarda un poquito más en recuperarlo. Es un poco lo que ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Siempre que ha habido este tipo de situaciones, pues la compañía ha decidido primero negarlo, después lo reconoce y después implementa las medidas, ¿no? Entonces, bueno, sí que parece un hecho grave que cuando tienes a 2.200 millones de personas registradas en tu red, pues no puede haber ninguna duda respecto al uso que haces de los datos, ¿no? Porque eres la comunidad más grande que hay en el mundo. Entonces es importante que esa comunidad, junto con Google probablemente, pues sea segura, ¿no? Bueno, estoy seguro de que Mark Zuckerberg y compañía se darán cuenta y avanzarán en esa protección de datos, porque la legislación ya lo está haciendo en todo el mundo y es un aspecto clave del desarrollo de muchísimas empresas que tienen como base precisamente los datos. O sea que es importante garantizar esa seguridad y que todo funcione no solo para ellos, sino para todo un ecosistema de empresas que viven de eso. Carlos. Bueno, pues sin duda. Yo, fíjate, tengo un problema con estas compañías que no las entiendo. Y como no las entiendo, pues generalmente, es decir, ahora mismo pues hay una filtra. Vamos a ver, yo creo que los datos de Facebook son accesibles a todo, entre otros al señor Trump. Es claro, o sea, el famoso Big Data, la seguridad de datos.
a mí me parece muy relativa, que esto es un gran hermano a lo Orwell, donde pues estamos observados y seguiremos siéndolo por mucho que se filtre ese deje filtrar. A partir de ahí, pues mira, como sé que nos queda poco tiempo, me voy a fiar de mis grandes amigos de Valentum, de Chus y Luis, que hoy decían que seguían apostando y estaban comprando Facebook porque pensaban que era una compañía con futuro y tenía unos buenos fundamentales. Y con bastante alegría, además, he podido leer en Twitter. Exacto, con lo cual, pues como uno no sabe y siempre tiene que fiarse de los grandes amigos y de los que saben, pues bueno, pues entonces desde aquí yo creo que si ellos lo dicen habrá que comprar Facebook, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a comprar Facebook, que ahora está barata. La volatilidad, la amiga la de volatilidad los también. gestores. Compras Facebook y haces un corto sobre Nasdaq y ya entonces eres vamos. Bueno, señores, Guillermo Santos, Íñigo Petit y Carlos Ladero, que es un verdadero placer charlar con vosotros. Os deseo una feliz Semana Santa, porque el próximo jueves no tenemos programa, descansamos, pero bueno, nos vemos en abril. Que despidáis bien el mes de marzo y nos vemos en abril. Carlos, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros, un abrazo. Guillermo, Íñigo, gracias a los dos. Gracias, Gemma. Hacemos una pequeña pausa y Semana volvemos, Santa. igualmente. En Radio Intereconomía, Visión Global.